Hola amigos YouTube, bienvenidos nuevamente. El día de hoy tenemos este pequeño regalito que es de un amigo. Me lo obsequió, pero viene con una pequeña sorpresa, ¿no? Vamos a abrirlo y vamos a ir explicando cuál es la sorpresa. Como vemos, es un destornillador inalámbrico, el cual viene sin su cargador. Lo que pasa en su historia de este pequeño destornillador es que está quemado, ¿no? La persona que me lo obsequió me dijo que no lo utilizaba hace tiempo y lo quiso utilizar un día, perdió su cargador y lo quiso utilizar con otro, ¿no? Ya que esto lleva una batería interna y se carga por esta parte de acá. Así que le conectó otro cargador y se quemó. No dice que salió humo por aquí y a otras cosas más y se quemó. Así que me lo obsequió para ver yo qué solución le doy, ¿no? Vemos que viene con su juego de destornilladores y otras cositas más, ¿no? Interesantes. Por aquí también vienen algunas cosas, ¿no? Pero bien, la idea que tengo, la idea que tengo es adaptarlo para que se conecte a la red eléctrica y ya no que sea inalámbrico, ¿no? Que tenga su batería dentro, todo eso, sino que directamente lo conectemos a la red eléctrica. Bueno, este pequeño extendedor tiene un botón acá que lo hace así, ¿no? También tiene unos focos LED por acá que se prenden con este botón de aquí, ¿no? Bueno, ¿qué más? Es de la marca Powerbank y tiene solamente estas dos velocidades, ¿no? Justamente para atornillar y destornillar. Bueno, vamos a ir desarmándolo para ver cómo es internamente. Tiene tornillos acá, vamos a sacar todos estos tornillos y verlos internamente. Bueno, ya sacamos los tornillos, vamos a proceder a sacar esta parte acá para ver cómo es internamente. Ok, vemos que tiene su juego de pilas, ¿no? Batería. En esta ocasión tiene 4. También tiene su interruptor y esta es donde hace su carga, ¿no? Su plaquita para que cargue la batería. Vemos que las baterías están completamente dañadas, ¿no? Ha salido líquido de esta batería. Ya no sirve, vamos a descartar. Vamos a sacar esta batería y vamos a ver la forma si lo conectamos directo a esta plaquita o si no directo al cargador que vamos a instalar, ¿no? Entonces sacamos esto, vamos a cortar por aquí. Bien, mucho cuidado con agarrar, ¿no? Baterías así, que puede ser dañino para la piel. Esta batería ya no sirven completamente, eran de 1.2 voltios y 600 miliamperes hora. Esto hay que reciclar, ¿no? No hay que tirar directamente a la basura porque daña el medio ambiente. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a sacar esto de acá. Va a hacer una pequeña limpieza. Vamos a sacarlo completamente, ¿ok? Vamos a sacar esta parte. También vamos a sacar esto acá que, si lo ven bien, está completamente oxidado todo. La placa está completamente dañada. Así que hay que cambiar todo este gatillo. Y vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Ok? Ya salió.
Muy bien, ya tenemos aquí completamente y este cable había estado suelto y la placa esta placa está completamente destrozada, ¿no? Ya no nos sirve esta placa, así que hay que cambiar este gatillo. He estado haciendo la prueba para ver si es que el motor funciona y no lo he logrado, no lo he conseguido, así que vamos a desarmar esta parte para ver internamente si el motor está dañado o no. Ok, estos dos son del motor y estos dos supongo que deben ser del foco LED. Bueno, aquí tenemos ya el motor. Si vemos, funciona con 4.8 voltios, es decir que nos funciona perfectamente con el cargador de un celular. Con esto acá no va a funcionar bien, ya que esto acá nos bota 5 voltios a 2 amperes, no funciona perfectamente. Vamos a hacer la prueba con esto. Yo para eso ya tengo listo un cable USB así. Entra USB y sale estas dos puntas, ¿no? Para hacer las pruebas. Enchufamos y vemos. No funciona, ¿no? Para nada funciona. Entonces este motor debe estar dañado. Para mi fortuna tengo exactamente un motor, no exactamente el mismo, pero muy parecido, que saqué de una impresora. Es este de acá. En tamaño es similar, pero yo creo que debe ser un menos potente este, ya que este es para impresora, ¿no? Pero igual se lo vamos a poner para que trabaje y funcione. Ok. Lo único que tenemos que hacer es sacar esta pieza, ponérselo aquí y también estos dientes, ¿no? Ponérselo acá. Eso vamos a hacer ahora y después se lo conectamos. Vamos a hacer la prueba si es que funciona. Funciona. Ok. Ya lo sacamos. Ahora se lo vamos a poner el engranaje, ¿no? Este de acá. Listo. Bueno, ahora vamos a empezar, vamos a hacer unas pruebas y ahí ya lo seguimos armando. Ah, faltó esto. Muy bien. Esta vaina de por acá. Ya. Esto viene más o menos así. Por acá. Pero lo que quiero hacer es hacerle la prueba. Hacerle la prueba primero antes de empezar a armar. Ok. Funciona bien, ¿no? Está funcionando perfectamente. Ok, entonces está bien el motor y vamos a pasar a armarlo.
Bueno, este es el repuesto que pillé en las tiendas electrónicas. Igual es de 3 tiempos. Y así que nos sirve, ¿no? Lo único que le vamos a hacer va a ser unos puentes en unos cables para que sea igual que esta plaqueta de acá, ¿no? Para que tenga el modo de atornillar y destornillar, ¿no? Que va a ser, lo único que hace es va del positivo al negativo y del negativo al positivo, ¿no? También lo que vamos a hacer es intentar adaptar esta parte de aquí, ¿no? A este, aunque no lo creo, pero sí lo que vamos a hacer es adaptarle esto de aquí a este de acá para que asegure, ¿no? En esta parte de acá del taladro, del atornillador, en esta parte de acá, ¿no? Para que así esté sujeto bien al taladro. Bueno, eso lo voy a hacer detrás de cámara para que no se alargue mucho el video, ¿no? Así que lo termine, se lo muestro. Bueno, ya tenemos terminado la parte de la adaptación. Quedó igual que el original, ¿no? Invertido. La idea pues es que a la hora de utilizar el taladro tenga la funcionalidad de atornillar y desatornillar, ¿no? Justamente por eso se hace esta adaptación. Ahora lo que voy a hacer es adaptar la alimentación, ¿no? Aquí va a venir el positivo y el negativo directamente de la red eléctrica. Y aquí va a venir el positivo y negativo del motor, ¿no? Los cables del motor. Vamos a hacer eso ahora. Bueno, ya tenemos totalmente armado el taladro. Bueno, casi armado. Ya le instalé su repuesto, que no pide más que este con palanquita, con su adaptación, ¿no? Que se la saqué del original. Ya lo soldé también. Este cable de acá son los focos LED acá adelante. El azul y rojo son del motor. Y el blanco y negro es de la alimentación, ¿no? Que va a venir de la red eléctrica. Utilicé su plaquita anterior. Se lo soldé directamente acá adelante para que la alimentación vaya directo acá al switch. Y así funciona, ¿no? Directamente, sin necesidad de que cargue la batería y nada, porque ya no va a ser la batería. Entonces vamos a utilizar este conector que viene directamente de un adaptador que está conectado a la red eléctrica. ¿Listo? Como vemos funciona perfectamente, ¿no? Vamos a armarlo completamente para que esté funcional. Ah, y también funciona la lucecita. Ahí está. Ok, empecemos a armarlo. Ya tenemos terminado nuestro taladro. No quedó estéticamente bien, pero lo importante es que funcione, lo podemos utilizar, ¿no? Funciona todo perfectamente. El LED también. Y así es como terminamos, ¿no? Ya está conectado a la red eléctrica mediante este cargador o adaptador. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Y funciona perfectamente. Bueno, finalmente terminamos con el proyecto. Le hice este pequeño soporte para que el taladro se mantenga firmemente y sea más cómodo a la hora de trabajar, ¿no? Ya que lo podemos sacar y trabajar cómodamente y volver a meterlo, ¿no? Y se va a quedar así para la próxima vez que lo queramos utilizar. La alimentación lo puse por este USB, ya que en mi tomacorriente tengo una entrada USB. En su interior se encuentra ya uno de estos, ya que la convierte la corriente a 5 voltios, así que para mí es más fácil trabajarlo así, ¿no? Nada más lo conecto, lo enciendo y a trabajar, ¿no? Bueno, terminamos con el video. Si les gustó o les ayudó, les invito a que se suscriban y activen la campanita, a que le den me gusta y compartan, ¿no? Que me estarían ayudando bastante. Así que nos vemos en el próximo video.